redimidos es el mismo. El nuevo nacimiento que se ha efectuado en cada uno de los redimidos es el mismo. Por esa razón debemos tener vidas participativas, vidas que manifiestan el amor de Dios unos por otros en estos mandamientos específicos que el Señor nos presenta aquí. El día de hoy nos vamos a enfocar en un mandamiento que me parece a mí especialmente significativo. Dice en Romanos 16:16, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Vamos a tratar de encontrar el significado de este mandamiento en las Escrituras. Vamos a tratar de observar lo que la palabra de Dios nos enseña de este mandamiento en las Escrituras, y vamos a ver que es importante, porque esta es también una manifestación más de la aceptación, del honrar, del amor que nosotros tenemos unos por otros, que es un amor que está provocado por la presencia de Dios en nuestros corazones. Así que vamos a estar pensando un poquito en este aspecto de saludarnos los unos a los otros con ósculo santo. Aparece en 5 lugares en las Escrituras y me parece que es muy interesante la forma como sucede y en las iglesias en donde sucede. Por ejemplo, este que está aquí en Romanos 16:16. Aparentemente ellos no tenían ninguna persecución como cristianos, no están como en el caso de los tesalonicenses que veremos un poquito más adelante. 5 pasajes con diferentes maneras, diferentes situaciones que cada una de las iglesias estaba teniendo. Entonces Romanos, aquí se destaca que el apóstol Pablo está instruyendo a los hermanos de Roma en la doctrina del Evangelio. Y les está diciendo los diferentes aspectos de la doctrina del Evangelio. Desde el punto de la condenación, del punto de estar en esa situación bajo la ira de Dios, hasta cómo Dios va operando para que nosotros salgamos a una vida capacitada para vivir en forma distinta. Después les explica acerca de que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, para manifestar una vida, la vida de Cristo a través de nosotros, a través de nuestros cuerpos que se enfrentan unos con otros, para manifestar ese glorioso evangelio que ha transformado nuestras vidas. Hemos visto varios de estos pasajes que están ahí en Romanos. Y el hecho de que el apóstol Pablo mande que nos saludemos unos a otros con ósculo santo, debemos recordar que es parte del evangelio de Jesucristo. Está aquí porque es parte del evangelio de Jesucristo. Es parte de la manifestación del evangelio de Jesucristo en medio de nosotros, en nuestras vidas, en nuestro diario vivir. Especialmente llama la atención este capítulo 16 de Romanos, en donde observamos que es un capítulo prácticamente de saludos. Él ocupa todos estos versículos para saludar a varios amigos y también para mandar saludos de sus amigos en Éfeso, en Asia, para ellos, y están ahí en una cordialidad extraordinaria. Es algo lleno de amor, lleno de buenos recuerdos, llenos de valores muy especiales, lleno de mucha gratitud de parte del apóstol Pablo al estar dando los saludos a aquellos hermanos. Ahí encontramos una manifestación. No podemos checar todos los detalles, ¿verdad?, porque vamos a ver otros pasajes, pero encontramos que el apóstol Pablo les manda este saludo lleno de gratitud por hechos realizados por estos hermanos. Los recuerda con gran aprecio, gratitud y admiración, porque fueron buenos colaboradores con él, porque estuvieron hasta el punto de sacrificio
para ayudar a Pablo en la predicación del Evangelio, porque fueron los primeros convertidos, porque fueron trabajadores incansables en la obra de Dios, hombres y mujeres, porque también había parientes en medio de ellos, y él estaba contento de ver a sus familiares en el Evangelio. También lo encontramos que está muy agradecido porque hubo compañeros de prisión. Aquellas condiciones en las cuales él estaba siendo maltratado y afectado por haber predicado el Evangelio, tuvo compañeros que junto con él estuvieron participando de aquella situación tan seria. Había gente muy estimada entre las iglesias y había algunos que, por ejemplo, como en el caso de Rufo, que decía que su madre es como mi madre también, porque probablemente aquella mujer tuvo un trato muy cariñoso, muy amoroso, muy cuidadoso para un hombre pues que no tenía familia, que vivía solo. Entonces el aprecio que Pablo sentía por ellos era muy grande y pues podemos decir que estaba justificado. Pero me gusta mucho que no solamente habla de estas personas que hicieron grandes cosas a favor de Pablo y que era lógico que él estuviera agradecido con ellos, sino también cuando él usa frases como que da gracias por fulano de tal, amado mío, o por los hermanos y santos que están con ellos, o porque son el primer fruto, porque son escogidos en el Señor. Aquí el punto primordial por el que él les manda saludos gozoso, con una manifestación de alegría de saludarlos, es porque ellos son creyentes, porque ellos se habían convertido, porque ahora pertenecían a la fe, porque ahora estaban en la familia de Dios. Y él se sentía agradecido para saludar a estas personas que ahora ya no pertenecían a la condenación eterna, sino que ahora estaban siendo parte de la familia del Señor. Y entonces pues él les manda saludos y les saluda con mucha alegría, con mucho gozo. Pero cuando él cierra, aquí ya en el versículo 16, les dice: todas las iglesias de Asia os saludan, y luego agrega: saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Hay una énfasis en el saludo. El saludo es algo significativo, ¿verdad? Cuando no nos saludan, como que nos duele. Y cuando encontramos a una persona que nos saluda efusivamente, donde vemos que se alegra por vernos, pues nos ayuda, nos anima, nos alegra el corazón cuando vemos aquello. Recuerdo que en una ocasión le dije a una persona que había llegado ahí a la boda de mi hijo Carlos, en aquel momento en que ellos se casaron, le digo: qué gusto me da que hayas venido. Y me dice: gracias, porque lo manifiestas con mucha claridad. Bueno, me daba gusto. Y él observó que verdaderamente me daba gusto. Bueno, esto es el asunto. Es mi hermano, es mi familia. Y el apóstol Pablo les manda saludos, y luego los saludos de los hermanos que estaban con él se los manda también, porque era muy significativo. Y aquí el apóstol Pablo usa esa frase que se repite en varios, son 5 versículos, en 4 se repite: saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Esta es una iglesia. Luego tenemos la iglesia a los Corintios, y hay 2 cartas que el apóstol manda, como ustedes saben muy bien, a los hermanos en Corinto. Estas iglesias aparentemente estaban igual que los romanos, no tenían dificultades o persecuciones, o que hubieran perdido sus bienes, o que les hubieran confiscado sus cosas, o los hubieran humillado por ser cristianos. No había tal cosa. Ellos vivían en lugares, pues yo creo que muy emblemáticos del mundo antiguo, allá en la ciudad de Roma y acá en Corintio, que eran ciudades tan especiales. Atenas, Corintios, en esas zonas había riqueza, había abundancia, y ahí Dios quiso fundar una iglesia. Y ahí, en medio de los Corintios, una vez más el apóstol Pablo escribe: las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa,
os saludan mucho en el Señor. Os saludan todos los hermanos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. Una vez más, el apóstol Pablo, de su puño y letra, quiso escribir precisamente esta salutación para que les quedara claro a los hermanos que ellos debían de participar y de practicar esta actitud de saludarse con gozo y con aprecio los unos a los otros. Os saludan todos los hermanos, saludados los unos a los otros con ósculo santo. La iglesia de los Corintios, como dije, no padecía persecución por causa de su fe, pero sí tenían una serie de conflictos internos, pues que eran muy fuertes, muy serios, como quizá varios de ustedes conocen esto. Ellos tenían conflictos internos por falta de apego a las enseñanzas de la Escritura. Había partidismo porque ellos querían pertenecer a uno de los líderes, no a Cristo. No era tan importante, o se les había perdido la importancia de pertenecer a Cristo, y entonces les gustaba pertenecer a Pablo o a Pedro o a Apolos, ¿verdad? Ellos querían estaban centrados en un partidismo personal. También por el otro lado había pleitos legales porque alguien le había hecho alguna cosa, algún asunto legal a otro, y entonces tenían pleitos fuertes, problemas matrimoniales, falta de fidelidad, error doctrinal sobre la resurrección, que era es uno de los temas importantes de la fe, y tenían ellos este error doctrinal sobre la resurrección, desórdenes en el culto, etcétera, etcétera. Todas estas cosas podían minar la situación de la iglesia de Corintio. Sin embargo, el apóstol Pablo los está animando a corregir todas estas cosas y seguir adelante con la vida cristiana. Por mucho que uno se pueda asustar de la iglesia de los Corintios, la iglesia de los Corintios y la primera carta, pues yo creo que Pablo la podría escribir a muchas de las iglesias nuestras, porque necesitamos corregir varios aspectos que son importantes en la vida cristiana. Sin embargo, a pesar de que hubiera habido todos estos detalles que eran tan conflictivos, estos se podían arreglar. Y al arreglarse, ellos deberían de caminar de acuerdo a las instrucciones de la palabra de Dios. En la vida cristiana no hay nada que no se pueda arreglar. Si uno es de Cristo, las cosas se arreglan. ¿Y qué sigue? Seguir caminando en los principios de la palabra de Dios. Ellos deberían arreglar sus asuntos y luego seguir adelante con estas expresiones de aprecio. Por mucha dificultad que hubieran tenido, los podían arreglar, perdonarse y seguir con estas manifestaciones de aprecio, saludándose los unos a los otros con ósculo santo. En 2 Corintios, en el capítulo 13, dice: por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sean de un mismo sentir y vivir en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Saludaos unos a otros con ósculo santo, todos los santos os saludan. En este caso, es la misma iglesia de los Corintios, pero había habido algunos falsos maestros que habían llegado, se habían infiltrado en medio de la iglesia de los Corintios y habían estado criticando a Pablo, tratando de destruir su ministerio y minimizar aquellas cosas que él había enseñado y predicado, diciéndoles a las personas que él era una persona no digna de su confianza y que no deberían de hacerle caso. 2 Corintios escribe precisamente porque el apóstol Pablo ve la necesidad de reivindicar su ministerio. Porque ellos decían, por ejemplo, los falsos maestros decían: sí, las cartas son duras, pero la presencia de Pablo es corporal, la presencia corporal de Pablo es débil y su palabra menospreciable. Era la crítica, y muchas más, ¿verdad? Pero en el espacio decimos esto. El apóstol Pablo les dice a los hermanos ahí en Corintios: me he hecho un necio al gloriarme, pero vosotros me obligasteis a ello, pues yo debería ser alabado por vosotros.
porque en nada he sido menos que aquellos, entre comillas, grandes apóstoles, aunque yo nada soy. Aquellos se creían muy grandes y lo criticaban, y él les dice, en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, pero yo no me creo nada, yo nada soy. La actitud humilde de Pablo era clara, pero la frase que sigue me impacta mucho. Con todo, les dice a los corintios, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros. Las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, señales, prodigios y milagros. Y seguramente estos falsos maestros no hacían nada de esto. Tenían una gran palabra, convencían a las personas, a lo mejor tenían apariencias muy especiales y los traían comiendo de la mano a los corintios. Pero era obvio que el poder que ellos tenían no era de Dios como era el del apóstol Pablo, sino de los hombres. Habla con ellos, las cosas se corrigen. Y aquí, al terminar el saludo, esperando que todo quede ya en paz y en orden, les dice una vez más que en medio de todo esto, sigan adelante, corrijan, sigan adelante y salúdense los unos a los otros con ósculo santo. Encontramos también 1 Tesalonicenses 5:26, cuando dice, hermanos, orad por nosotros, saludad a todos los hermanos con ósculo santo, os conjuro por el Señor que esta carta sea leída a todos los santos hermanos. Todos iban a leer este tipo de saludo, todos iban a entender que había un saludo muy importante que tenían que hacer ellos, era saludar a todos los hermanos con ósculo santo. Era otra vez haz la manifestación. Aquí sí es diferente. En el caso de los tesalonicenses, verdaderamente ellos habían sufrido persecución. El apóstol Pablo venía de persecución y había llegado a predicarles a ellos. Los que los andaban molestando en la ciudad anterior, viene con ellos y ahí llegan otra vez a molestar, ¿verdad? A levantar persecución contra el apóstol Pablo, pero no solamente contra él, sino también contra los hermanos de Tesalónica. Déjenme leerles, me parece una porción muy importante como para considerarla en este momento. Dice ahí en el capítulo 1, versículo 6, y vosotros vinisteis, los tesalonicenses, vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Los tesalonicenses se convirtieron con gran tribulación, con mucha oposición, pero como la gracia de Dios alcanza a las personas, no importa lo que les rodee, ellos se convirtieron al Señor y recibieron la palabra con gozo del Espíritu Santo a pesar de la tribulación. Y luego dice el apóstol Pablo en los siguientes primeros 2 versículos del capítulo 2, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y siendo ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Se había predicado con mucha oposición y los hermanos habían permanecido fieles. Poco tiempo había estado Pablo con ellos, había tenido que salir de ahí huyendo, pero el Señor confirmó a la iglesia en aquel lugar de una manera muy clara, muy definida. Y el apóstol Pablo les recomienda, sigan adelante en la vida cristiana y no dejen de manifestarse el amor unos por otros. Entonces, por esta razón dice, saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Más adelante tenemos la primera epístola de Pedro,
ayer en el capítulo 5 en el versículo 14, y dice: saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. El contexto también de la primera epístola de Pedro y la segunda, pues es un contexto de sufrimiento, es un contexto de ser expatriados por causa de su fe, de ser personas que fueron perseguidas, que perdieron su patrimonio, perdieron sus bienes y sufrieron cárcel y martirio en medio de la locura del emperador romano. En medio de todas estas cosas ellos estuvieron viviendo su vida cristiana, pero a pesar de todas estas cosas, hermanos, ellos no deberían olvidar el saludarse, saludaos unos a otros con ósculo de amor, aún en medio de aquello. Pues si hacemos un resumen sencillo de esto, pues encontramos que las diferencias que pudiera haber en las personas, o conflictos que pudiera haber entre las personas, o persecuciones, o como en este caso, expatriados de sus lugares, de sus áreas, ¿verdad? En donde ellos podrían tener tanto acoso de maldad sobre sus vidas por causa de ser cristianos, no debería apagar la manifestación de tener ósculo santo, de saludarse unos a otros con ósculo santo. Había que tener el tiempo para saludarse unos a otros con ósculo santo en medio de todas aquellas atrocidades o situaciones diversas o dificultades entre ellos. El aprecio nos enseña esto, que el aprecio, la manifestación de aprecio en la iglesia cristiana es tan importante como leer la Biblia o orar o venir al estudio o estar reunidos en la congregación. Es tan importante que no se puede poner en segundo término, no se puede decir esto es más importante y lo otro no le hacemos caso. No, está allí como una importante necesidad de manifestación del evangelio en nuestras vidas. Hermanos, todos necesitamos el aliento para vivir en este mundo lleno de maldad, en este mundo de injusticias, en este mundo en donde las personas mienten, abusan. Qué mejor que nosotros podamos tener la iglesia, que podamos tener a los hermanos unos a los otros para apoyarnos, bendecirnos, fortalecernos, animarnos, alentarnos. No estar peleándonos con otros, pero si aún esto sucediera, no es problema. Déjenme decir, los hermanos, los creyentes se pelean, pero esto no nos asusta. Lo que asusta es que no lo resolvamos, como en el caso de los corintios y los romanos, que se tenían sus dificultades, pero lo resolvían. Se puede resolver, se debe resolver. Y nos peleamos pues porque somos diferentes. Por eso no nos asusta que uno tenga una diferencia con otra persona. Lo que sí asusta es que no se arregle de acuerdo o a la manera que la palabra de Dios nos dice. Hermanos, ser un hijo de Dios pone en nuestro corazón la necesidad de apreciar a los demás. Debe de ser una manifestación en nuestras vidas. Estas 5 saludos a estas iglesias nos muestra que era importante el tener esta manifestación de aprecio. Nosotros somos egoístas, todos, y cuando nos descuidamos tantito de la vida cristiana, regresamos a nuestra posición egoísta y orgullosa y consumista. Vivimos de una manera muy personal. Poco vivimos en la manera corporativa, de equipo. Estoy en el equipo siempre y cuando yo sea importante, ¿verdad? Pero no. Aquí esta parte el Señor la arregla con el trabajo del Espíritu Santo en nuestras vidas, y es una disciplina que nos permite ir manifestando que nosotros estamos interesados en los demás. Como hijos de Dios estamos interesados en nuestros hermanos y tenemos al Espíritu Santo con una manifestación
de amor unos por otros en ese sentido tan especial. Lo encontramos aquí en las diferentes estas cartas en donde aparece en la Escritura. Pero me gustaría ahora que pensáramos, bueno, ¿a qué se refiere el apóstol Pablo con ósculo santo? ¿Qué quiere decir esto? Me parece que es una práctica que se utilizaba en el mundo no cristiano. Era algo que sucedía por allá en aquellas culturas de todos aquellos lugares en donde las personas, era común, no tenían que ser cristianos, pero se besaban unos a otros, se besaban hombres y mujeres, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Ellos usaban el beso en la mejilla, en la frente, en la barba, en las manos, en los pies. Qué bueno que no explica dónde, ¿verdad? Pero en los pies y también en las manos, pero nunca en los labios. Era en todas estas partes y tenía pues como una señal de afecto, de saludo de llegada o saludo de despedida, se asociaba con el cariño también. Y también pues, hablaba de respeto, de lealtad, de admiración. Todas estas cosas tenían que ver con ese saludo que se tenía. En cuanto a la iglesia, bueno, los judíos también lo utilizaban, sin duda. Y en cuanto a la iglesia, hay una enseñanza que el apóstol toma para que sea una manifestación clara, definida de nuestro aprecio como cristianos unos por otros, dándonos este ósculo santo. Pero creo que en una manera muy especial en los cristianos el ósculo santo, como muchas de estas cosas que son manifestaciones preciosas de unos por otros, es una manifestación de Dios obrando a través de nuestras vidas. Él está obrando en nosotros. Tener esta manifestación del ósculo santo es una manifestación de aprecio extraordinario, de aprecio. Me importas, eres importante para mí, me gusta verte, me alegra encontrarte, ¿verdad? También es una manifestación de la hermandad en Cristo. Siempre me recuerda aquellos pasajes, creo que es de Hebreos 10, cuando, de los primeros capítulos, creo que capítulo 2, si mal no recuerdo, en donde el Señor Jesucristo viene para levantar una iglesia que está en Cristo Jesús, santa, y que Él viene para hacernos sus hermanos, y agrega ahí la frase, no se avergüenza de llamarlos hermanos. El Dios Todopoderoso, el Señor cuyo nombre es sobre todo nombre, aquel que tiene el poder de tal manera en su nombre, no se avergüenza de llamarnos hermanos. Y nosotros como creyentes no nos avergonzamos de llamarnos hermanos. Somos personas que nos gozamos en la hermandad cristiana porque somos todos hijos de Dios. Es una manifestación del reino de Dios, porque el reino de Dios en nuestro corazón tiene una manifestación de gozo. Cuando el reino de Dios está produciendo en nosotros la fe, la esperanza y el amor, entonces el aprecio crece. Si nosotros andamos desanimados o amargados en condiciones desesperadas, ¿qué vamos a tener aprecio por otros? Está muy complicado, pero lo tenemos cuando nuestro corazón está lleno de ese gozo que viene como fruto del Espíritu Santo. El reino de Dios, como dice la el canto, ¿verdad? Que está basado ahí en Romanos 14, no es comer ni beber, sino justicia, paz y gozo por el Espíritu Santo. La manifestación del reino de Dios en nuestras vidas debe de ser el gozo. Esta es una claridad. También nos explica que el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, ¿verdad? Gozo, es amor, gozo, paz, paciencia, etc. Es una manifestación del reino de Dios. El reino de Dios se debe manifestar en mi vida. La gente lo tiene que ver. Sabemos, y si no lo sabemos, debemos recordarlo constantemente, que el cristianismo es para que el mundo lo vea.
que lo vea en sus acciones, en sus cosas, en su vida, en sus relaciones. Tiene que ser esto muy claro para el mundo, para que el mundo sepa que aquí Dios ha hecho algo y ha transformado a la gente de alguna manera muy especial, muy singular. El reino de Dios es amor, gozo, paz, etcétera, etcétera, ¿verdad? El Espíritu de Dios. Las manifestaciones del amor entre los hermanos, estas manifestaciones y expresiones de amor, ósculo santo unos a otros, es porque Dios así lo está haciendo en nuestras vidas y Él espera que se manifieste en nuestras vidas. Este es el plan de Dios. Y como aprendíamos hoy, debemos tener la disposición de hacerlo. ¿Nos alegra vernos? Todos contra todos. Nos debe alegrar, hermanos. Y si no nos alegra, déjenme decirlo así, probablemente estamos muy metidos en nosotros mismos. Pero debemos alegrarnos porque tenemos algo especial. Debemos aprender a ver nuestra comunión en Cristo, nuestra comunión como iglesia en este lugar para adoración a Dios como algo extraordinario. Que Dios abra los ojos de todos nosotros para ver, no importa la multitud, importa lo que Dios ha hecho en nosotros. No importa que no seamos miles, lo que importa es que somos redimidos por la sangre de Jesucristo y tenemos esta comunión con Él, con los ángeles, y aprendemos de su palabra y estamos conociendo esta verdad tan maravillosa. ¿Cómo la ves? ¿La ves? Es muy importante esto, hermanos. Esto manifiesta el reino de Dios en nuestras vidas. Entonces digamos, bueno, déjenme leerles aquí de Isaías 35, dice: y los redimidos de Jehová volverán, y volverán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y oirán la tristeza y el gemido. Hermanos, esto es el reino de Dios viviendo en nosotros. Está empezando y vamos a ir a la eternidad con un gozo extraordinario, un gozo eterno, un gozo glorioso en la presencia de Dios, pero comienza aquí. No tenemos que esperar a llegar allá, comienza aquí. Aquí lo vivimos, aquí está Dios con nosotros y aquí Él nos ayuda. Una vida de fe es una vida de gozo. Una vida que espera en Dios es una vida de gozo. No importan las dificultades, no importan las condiciones, enfrentamos lo que sea con el gozo de Dios. Regocijaos en el Señor siempre. Por nada estéis afanosos. Oiga, estas son palabras pero fabulosas. Si son mentiras, qué engañadote nos damos. Pero si es la verdad, tenemos mucho en qué reposar para mantener gozo en nuestro corazón y manifestar el gozo a los demás que está ahí por el reino de Dios en nuestras vidas. Vamos a pensar un poquito acerca del ósculo santo. Es algo físico. ¿Qué hacían ellos? Pues se daban un beso en la mejilla. Ahora, ¿cómo debemos interpretarlo nosotros en el tiempo presente? Este beso se hacía así porque era cultural aquello y ya no se debe hacer fuera de aquellos lugares de Asia Menor y de aquellos lugares, o Turquía ahora, ya no se va a hacer o se sigue haciendo. Por el otro lado, ¿es beso físico siempre? O a lo mejor tiene algo que se simboliza o alguna práctica que lo sustituye. ¿Cómo es? Bueno, yo creo que por un lado es cultural, por otro lado sí es un beso físico y por el otro lado sí simboliza una práctica. Después me apedrean, ahorita déjenme acabar. Pero sí creo que las tres partes están presentes en este ósculo santo, esta manifestación, esta expresión de nuestro aprecio unos por otros.
Pensemos es cultural porque, bueno, como ya dije, aquellas culturas aceptaban esta práctica y hay culturas como la nuestra, la latina, que creo yo que se acepta bien esta práctica. También entre las familias que nos congregamos en la iglesia hay familias, hay personas, hombres y mujeres que aceptan la práctica y otros no aceptan la práctica. Hay personas que pues esto lo usan de una manera muy natural, pero hay otras personas que lo resisten. No vamos a decir que uno está mal y que otro está bien, simplemente son preferencias de esa forma de esa manera de haber sido formados en su casa. No es algo que sea propiamente espiritual, a lo mejor es una formación personal en su casa, como una preferencia. Si los papás fueron muy parcos para el trato con las personas, pues a lo mejor les parece demasiada melcocha, ¿verdad?, el tener estas expresiones unos con otros. Pero tenemos que respetar que son expresiones de la preferencia de las personas. No estamos hablando aquí que haya un mal sentido en ese ósculo santo, sino que es una manera de expresarse. Y hay personas que se expresan de esa forma, o dan palmadas, o dan abrazos, pero es una manera natural y correcta y no tienen mayor dificultad. Entonces sí, en un sentido, ese beso pues tiene sus situaciones culturales. Me llama la atención que uno de los padres de la iglesia, Hipólito, aun que era una cuestión cultural del medio donde ellos estaban, él estaba en Roma y a pesar de eso, él escribió, Hipólito, dice: en cuanto al ósculo santo, mando que solo los creyentes deben saludarse los unos a los otros. O sea, excluía a los no creyentes en las reuniones de la iglesia. Y por el otro lado dice que nada más sean los hombres con los hombres y las mujeres con las mujeres. O sea, nada de hombres con mujeres. Eran hombres con hombres o mujeres con mujeres. Y esto era porque había cierto abuso que estaba mal. Esto es una expresión que puede ser correcta, pero también se puede usar mal esta expresión y no podemos desconocerlo. Recuerdo que hace varios años participamos en algunas campañas de Luis Palau allá en el Distrito Federal y me llamó la atención que había ciertas personas que estaban como muy interesadas especialmente un señor estaba muy interesado en participar en la colecta de las ofrendas. Había mucha gente, era un estadio por ahí de lucha y estaba lleno todo, pero me llamaba la atención pues que quería él estar ahí. Y claro que se repartían unos botes que eran como de esos botes de pintura de 19 litros, iban pasando por las bancas y pues se iban llenando, ¿verdad?, de monedas y billetes de lo que fuera. Y la cuestión es que cuando ya había avanzado, eran campañas de una semana, o sea, no piensen que eran campañas de 2 días, 3 días. Ahora son así, pero esas eran campañas de una semana. Todos los días íbamos a escuchar el mensaje y a escuchar el mensaje de salvación y ver a las personas que tomaban una decisión y pasaban al frente y todo aquello que se hacía, ¿verdad? Y que no íbamos con un gozo enorme. Y en medio de todo eso, ya como el tercer día más o menos, se descubrió que el amigo estaba sacando dinero del bote que le tocaba llevar. Terminaba con su bote, se escondía por ahí, pasaba a otro lado y entonces ya había sacado algo y se lo había guardado. Era una cosa buena, pero hay corazones que hacen lo bueno malo. Y sí, desgraciadamente en este asunto del ósculo santo siempre existe esa posibilidad de que alguien esté usando esto para algo sexista y no debe ser así. El beso es físico, no lo podemos quitar de aquí de las escrituras. Ahí dice es un beso santo, un ósculo santo y siempre estar ahí. Pero el apóstol Pablo se asegura de que quede claro en todas las expresiones que él da que es un beso santo y es así como debe de ser. Aunque sea físico, debe de ser un beso santo que no lleva otra intención que un saludo de aprecio y de gozo de encontrarnos en la comunión que tenemos en Cristo Jesús.
La idea es: salúdense todos con la clase de beso que darían a su hermano o que darían a los miembros de su familia. Salúdense afectuosamente, con aprecio, es lo que dice, lo que quiere o pretende decir la Escritura. Cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo, habla de las diferentes edades con las que tiene que tratar y exhortar. Dice: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como madres y a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Nosotros debemos, si alguien quiere usar el beso físico, debe de hacerlo con pureza, si no se las enfrenta con Dios. Debe de hacerlo con un beso santo, si no se las enfrenta con Dios y con la iglesia también, porque alguien puede ser exhortado. Recuerdo que en alguna ocasión un grupo de hermanas en cierto lugar se juntaron, nos hablaron a varios y queremos decirles que no nos gusta cómo nos mira el hermano fulano de tal. Los ojos que miran de forma pecaminosa se ven. Las miradas lascivas se ven. Por más que los hombres quisiéramos esconderlas, se ven. No se puede quitar. ¿Qué estoy viendo y cómo veo? Está en relación directa. Así que una mala intención en el beso santo se ve. Y si alguien pretende hacer esto, todo creyente tiene derecho divino de decir: no, aquí no, así no. Porque es un beso santo. Si no es santo, no tiene nada que hacer aquí. No tiene nada que ver con nosotros. Tiene que ser un beso santo. Así que en este sentido, pues debemos nosotros saludarnos afectuosamente y saludarnos pues con toda pureza unos a otros. Así que el beso puede ser físico, pero santo. Y estar bien seguros que sea santo. Y por último, pienso que simboliza la manifestación del profundo afecto que tenemos los cristianos unos por otros. Pues no es una sugerencia, es una realidad, es un mandamiento, es algo que se nos pide. Entonces el pueblo cristiano debe obedecer este mandamiento. Dice el apóstol Pedro: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos los unos a los otros entrañablemente de corazón puro. Posiblemente alguien no quiera recibir un ósculo santo ni un ósculo santo. Está bien, pero que la manifestación sea clara, definida, una manifestación de aprecio, demostrar que nos amamos, que nos da gusto vernos aquí para adorar al Señor juntos o encontrarnos en la calle. Qué gusto verte, mi hermano, qué gusto verte, mi hermana. Tener esa relación unos con otros creo que es sumamente importante. Aunque no sea, aunque pudiera ser que yo por mi cultura no lo acepte, o que pues me parezca bien que un beso físico se puede dar y yo voy a ser muy cuidadoso de no hacerlo en una manera indebida, o que simboliza realmente el aprecio que yo tengo por una persona, cualquiera, lo que sea, pero que sea sincero y honesto, con pureza, con honestidad, que manifieste el aprecio que tenemos nosotros unos por otros. Esto es mandamiento de Dios, queridos hermanos. ¿Qué debemos hacer en Ibu? Pues esto que estaba diciendo, ¿verdad? Debemos alegrarnos de encontrarnos
en la casa, en la relación de creyentes, en la comunión de la iglesia de Jesucristo. Debemos alegrarnos de estar juntos. Debe de ser esa manifestación de hermandad. Ya se me perdió. ¿Dónde quedó el mensaje? Ya, no, ¿dónde quedó? Conclusión. Acá está. Perdón. Una de las cosas que debemos tener presentes es que para poder amarnos de esta manera y tener esta relación de aprecio, pues debemos de arreglar los pleitos que tengamos entre los hermanos. ¿Ha habido alguna discusión? ¿Ha habido algún desacuerdo? ¿Ha habido puntos de vista distintos? ¿Esto les ha traído alguna situación ríspida, enojosa por ahí? Bueno, a resolverla. Como ya dijimos, pleito sí, sin resolver no. Si hay algo, resuélvanlo. No tienen que ir los pastores y 100 hermanos, no, ustedes. Cada persona, si yo tengo aquí algo con José Luis, pues lo resuelvo con él, o él conmigo. Nos vamos allá afuerita y platicamos en paz. Sí, resolverlo, hermanos. No podemos dejar sin hacerlo. Acerquémonos unos a otros. Yo sé que hay personas más tímidas que otras para acercarse a tener plática o compañerismo con otras personas y comentar y hablar. Esfuérzate por acercarte lo más que te sea posible. Si eres un creyente, te invitamos a que te acerques a los demás y los saludes con gusto y gozo. Yo he encontrado para mí, miren, si yo pudiera, yo hubiera vivido en una isla solo con mi familia. Soy enconchado. Mi naturaleza normal es ser enconchado. Solo, aquí con los que quiero, aquí muy cerquita y en paz. Pero Dios me ha puesto donde no quería estar. Y he tenido que aprender a abrirme. A veces es difícil poder tener una conversación con alguien, pero yo he descubierto que la mejor manera de tener una conversación con alguien es interesarme en la persona. Le pregunto. Bueno, tenemos preguntas ya preconcebidas. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo amaneciste? Bien. ¿Cómo te fue la semana? Bien. Ah, qué bueno. Ahí nos vemos. No. Vamos a algo más, vamos más allá, vamos a interesarnos en las personas. Tomemos 3 minutos para compartir. Algunos naturalmente son muy buenos para esto. Yo tengo un vecino extraordinario ahí en las calles, qué bárbaro, conoce a todo el mundo y todo el mundo lo conoce y a mí me persigue para platicar conmigo y yo como soy enconchado huyo, ¿verdad?, de esas pláticas, pero me alcanza y me pesca y me toma ahí como media hora para soltarme. Qué bueno si hay una actitud normal, pero si no la hay, háganla, hermanos, hace bien, nos ayuda a nosotros mismos también. Abrirnos, a preguntar, a saber de los demás. De otra manera se encontrará uno como que está huyendo de todas partes porque no queremos tener relación con otras personas. Olvídate de ti mismo, interésate en los demás. Yo estoy convencido que cuando podemos aprender una buena relación unos con otros, a convivir, a platicar, a manifestar nuestro aprecio unos por otros, entonces tenemos crecimiento espiritual. Es de las cosas que contribuyen al crecimiento espiritual. Me atrevo a decir que si yo soy muy bueno para saber mucha teología y no practico esto, queda cojo algo, no queda bien, no está bien asentado. Debemos, el cristianismo es para estar relacionados con los demás.
Dios quiere un pueblo relacional, y cuando estemos en la eternidad estaremos siendo relacionales, estaremos ahí unos con otros, gozándonos y alabando al Señor juntos, pero no con una mente en blanco, sino también con la relación de amor que nosotros tenemos unos con otros. Así que esta es una parte muy importante. También el interés por los cultos. Si me hubieran preguntado varios años atrás, pues quizá yo no hubiera ni siquiera pensado en un culto. Yo hubiera pensado en tener pues una reunión de estudio bíblico y ahí nos vemos, como lo hacía un amigo en aquellos años. La gente llegaba, por decir algo, a las 11 de la mañana, pásenle 15 minutos de preguntas, hay puntuales, que se cierra la puerta. Bueno, entraban, 15 minutos de preguntas, cha, ok, comienza el culto, no el culto. Comienza el estudio bíblico, tome notas. Y empezaba, ¿verdad? Una hora. Bueno, muy bien, oramos, Dios les bendiga, se cierra la puerta, ahí nos vemos. No es así la vida cristiana, ni eso es el ministerio, es relacional. Por eso estamos haciendo un énfasis en tantos unos a otros que encontramos aquí. Hay 50 y tantas veces no las vamos a ver todas, pero hay como 50 y tantas veces que se menciona el unos a otros, porque tiene mucha importancia en la vida cristiana. Y aquí, cuando estamos hablando de saludarnos los unos a los otros con ósculo santo, es porque es importante. Y se debe hacer con un énfasis claro de aprecio los unos por los otros, un buen apretón de manos, un abrazo o el beso si se quiere, pero todo esto tiene que ser en santidad y con el sincero aprecio de unos por otros. Es real que en un mundo como el nuestro, pues muchas veces puede haber personas que busquen en esta expresión y de gozo y de alegría algo indebido. Bueno, eso no cabe aquí, porque debe ser un ósculo santo, un trato digno, justo, un trato honorable, un trato piadoso, un trato que se hace delante de Dios, un trato que es santo, puro, ¿verdad? Unos con otros. Y así debe de ser. Muy bien, hermanos, pues el gozo que nosotros tenemos, Dios espera, y todo esto que hemos hablado, ¿verdad?, en el pasado, acerca de honrarnos los unos a los otros, ser del mismo sentir unos y otros, recibiros los unos a los otros como Cristo nos recibió, amonestarnos unos a otros y darnos un ósculo santo unos a otros, recibirnos con esa manifestación de gozo singular, de aprecio verdadero. Pues este es un asunto que manifiesta que el reino de Dios está en nuestro corazón. Muchas gracias por su atención, hermanos, que el Señor les bendiga, y pues ahí seguiremos con algunos otros temas más acerca de unos a otros. Vamos a orar. Amado Dios, gracias te damos en esta mañana por la oportunidad de convivir unos con otros y tener este momento, Señor, con tu presencia en medio de nosotros para aprender de tu palabra. Sigue edificándonos, Señor, sigue hablando a nuestras vidas, que tu Espíritu Santo siga haciendo la obra en cada uno de nosotros, que toda esa obra preciosa que tú has logrado por medio de la muerte y resurrección de Jesucristo sea, Señor, para que en nuestras vidas se manifieste esa vida que para el mundo puede significar una luz muy especial en donde encuentren el camino para conocerte a ti. Gracias, Padre, por el tiempo con mis hermanos. Gracias por estos momentos de adoración que tú nos concedes. Bendito sea tu nombre. Amén. Muchas gracias.